enteraron de la existencia de ese testamento? Te hago una aclaración. La dueña del 75% de los bienes. La dueña mayoritaria, por decirlo así. Señor, hay otra serie de bienes también, como la ganadería de mi papá y otra serie de bienes también. Mi papá hizo ese testamento en el año 2012, en octubre del 2012. Cuando él salió de la notaría me llamó y me dijo: necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Y yo: no, pues claro, papá, dime. Acabo de hacer un testamento donde te favorezco a ti, pero yo no quiero que nadie sepa, especialmente tu mamá, porque me va a echar de la casa. Entonces quedémonos calladitos por ahora. Y así fue, el testamento quedó. Yo no tenía claro todavía en qué notaría era, y fue un proceso desde el 21 de noviembre que él falleció hasta el 10 de febrero que se pudo abrir el testamento, y nos honró con la designación, y ahora es una tarea difícil llenar los zapatos de él, pero vamos a ver cómo podemos llevar esto a buen puerto y hacerlo realidad. Ahora, decíamos al comienzo, Catherine, que es una historia de fútbol y familia, y por eso la desarrollamos aquí en la tertulia, ¿verdad? Y es cuando don Gabriel le pide a usted que mantenga el asunto en secreto desde el 2012, ¿eso fue riguroso? ¿César, su hermano, no sabía de ello tampoco? Tengo entendido que no, ni mi hermano ni mi mamá, y porque a su vez a los 5 testigos, la ley ordena que sean 5 testigos los que estén firmando en el testamento, dejando constancia que efectivamente ese fue su testamento y esa era su voluntad. También les hizo hacer la misma promesa. Entonces, todos calladitos, porque nadie sabía quién era el primero que debía empezar a hablar. Y eso ocurrió, usted se entera en el 2012, pero inmediatamente usted sabía, por supuesto, siempre lo supo, que quien venía manejando junto con su padre el equipo era su hermano, ¿verdad? Mi padre siempre estuvo al frente del equipo, porque César vivía con él en Colombia, y el hijo de César, Alejandro, es un gran aficionado al fútbol. Pues César siempre estuvo pendiente y al lado de él, pero igualmente todos estábamos aportando nuestro granito de arena, pero el gran constructor de todo, pues indudablemente quien estaba al frente de absolutamente todo y tomaba todas las decisiones del equipo era mi papá. ¿Y su vinculación con el equipo cuál era? Digo, aparte de ser, sí, claro, ¿me entiende?, la hija del dueño y todo el cuento, usted se apasionó por el equipo, sabe todo lo que ocurre en el equipo, estaba metida en el equipo esperando el momento en que tuviera que asumir. Yo soy aficionada al fútbol desde que tenía 5 años. Antes de que mi papá comprara el Tolima, nosotros íbamos, y espero que mi papá no se ponga bravo conmigo por contar esto, nosotros éramos hinchas del Millonarios. No. Yo tenía mi camiseta azul. Claro que cuando mi papá compra el Tolima, la camiseta azul a la basura y venga la Vinotinto y Oro encima. Pero antes de eso, cuando yo tenía 5 años, yo iba al Estadio El Campín con mi papá a ver los partidos y hacerle barra a Millonarios. Uh-huh. Y pues después viene la adquisición del Deportes Tolima, que antes era otra cosa. Yo me acuerdo que por mi casa pasaron jugadores como Cristino Centurión, claro, que tocaba la guitarra muy bonito. Uh-huh. Y en mi casa muchas noches de tertulia donde estaba Cristino Centurión, Víctor Hugo del Río, que era el goleador de ese momento, Zapuca, todo. Zapuca pasaban por mi casa. Uh-huh. Sí, en tertulias. No era lo que es hoy el fútbol, sino eran tertulias. Eso era una familia donde se compartían. Y desde esa época, pues el fútbol ha estado en mis venas, en mi sangre. Yo fui jugadora de fútbol, fui buena arquera. ¿Ah, sí? Tengo que decirlo que no fui mala. Mi hija también juega al fútbol, estuvo en una escuela de formación bastante buena y siempre hemos estado vinculadas al equipo. Yo hablaba con mi papá 4 o 5 veces al día, horas enteras sobre el equipo, por los trancones de Bogotá, mientras él se desplazaba de la casa a la oficina.
yo iba permanentemente hablando con él, y una cosa que los hinchas no saben, él no tenía redes sociales, él no tenía Twitter, él no tenía ninguna de las redes sociales, pero él siempre estaba pendiente de lo que sus hinchas opinaban. Entonces, en esos trayectos yo tenía que revisarle todo lo que decían los hinchas, los comentarios, e írselos leyendo, e írselos comentando. Y eso era diariamente, que yo le informaba qué decían los hinchas, qué opinaban, qué decía la radio, cuál había sido, todo lo que pasaba a nivel periodístico, era lo que yo mantenía enterada. Yo muchas veces he hecho la logística inclusive del equipo. Cuando la pandemia, por ejemplo, que cerraron aeropuertos, que cerraron hoteles, el equipo tenía que jugar en Chile. Y todos los hoteles de Chile estaban cerrados. En Paraíso no había en ese momento ningún hotel, y a mí me tocó hacer, no solamente en esas ocasiones, sino en muchos viajes, toda la logística del equipo, y lo acompañé en casi todos los viajes internacionales del equipo. Sí. Catherine, ¿cómo fueron los días previos a la compra de un equipo? Porque es que para nosotros, los terrenales, eso de comprar un equipo de fútbol, pues es un asunto de marca mayor. ¿Se venía planeando o fue de sorpresa que llega su padre y dice un día: por favor, quiero que todos me escuchen, compré un equipo de fútbol? ¿O ustedes ya se venían olfateando el asunto, o fue una especie de sorpresa familiar? No, esto fue, primero yo estaba muy chiquita, porque esto fue alrededor de 1978, y fue por pura coincidencia, porque llegó un grupo de personas que estaban hablando con él, entre esos Héctor Rivera, un tolimense que adoraba el equipo de corazón, y entonces le ofrecen a mi papá que si les ayuda. Me acuerdo también que Eduardo Roballo, que era en la persona de Cocorico, entonces, porque acuérdense que ustedes que inicialmente era el Cocorico Tolima. El famoso Cocorico Tolima, sí. Cocorico Tolima. Y entonces le hablan a mi papá pregunta: oiga, ¿y cuánto vale un equipo de fútbol? Pero en ese momento era hincha como ustedes, y como les digo, hincha de Millonarios. Aquí entre nos, sin que nadie nos oiga, ¿no? Y entonces le ponen una cifra, y mi papá dice: no, si el Tolima, mire, ha estado cuántos años en el último puesto, el Tolima, ¿qué va a valer eso? Si acaso vale tanto. Dijeron: listo, es suyo. Y ya. Bueno, y ahí empezó, y claro, la sorpresa, especialmente de mi mamá, ¿cómo así que nos vamos a meter en un equipo de fútbol? Pero mi papá siempre, desde muy joven, estuvo metido en el deporte. Cuando primero mi papá fue campeón nacional de 400 metros, él era atleta, perdóneme, de 100 metros, él era atleta, llevaba el deporte en su sangre, y luego en la época de la universidad, él hacía campeonatos de equipos de básquetbol. Entonces él llevaba y traía equipos de básquetbol, y esa era su pasión. Entonces para él el deporte y los equipos no era algo ajeno, y era algo que llevaba en su sangre. Claro. Sí, mire, Catherine, hay un episodio que muchos recordamos de unas palabras muy desafortunadas de su papá con relación a las mujeres en el fútbol, pero usted ahora, pues, al mando... Una paradoja, digamos, por eso nos ha llamado tanto la atención, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es curioso, porque ¿cómo será ahora su labor para poder construir un mensaje, desde su visión, obviamente, de mujer, hacia el deporte, y más concretamente hacia el fútbol? Ay, sí, ese fue un episodio penoso, pero yo creo que nos sirvió a los colombianos como llamado de atención, y como para que empezáramos a despertar. Y yo creo que a raíz de eso el fútbol femenino ha ido cogiendo poder, y se ha ido empoderando, y ha ido cogiendo posición. No es fácil. Yo siempre he sido una luchadora del fútbol femenino, porque me ha tocado en la sangre, y porque lo sufrí también con mi hija. Sí. No es un proceso fácil, no hay igualdad de condiciones, y sobre todo tampoco hay patrocinio. Entonces, si los hinchas no van a ver a las mujeres jugar y los estadios están vacíos, pues no hay recursos
para promover el fútbol femenino, y si adicional a eso es muy difícil conseguir el patrocinio para que el equipo se pueda sus gastos elementales, lo que sea, se pueda sostener. Sí. Entonces es muy, muy difícil y muy complejo, pero esperemos que las cosas mejoren. Claro. Tengo entendido que hay todo el respaldo del gobierno ahora por ayudar a la liga femenina, y esperemos que el panorama cambie. Catherine, una última pregunta ya por razones de tiempo. Le pregunto, ¿qué dijo su hermano cuando se enteró de la existencia de este testamento que le entrega a usted el 75% de esos bienes, 75% del Deportes Tolima y otros bienes? ¿Y qué va a pasar con el Deportes Tolima? ¿Usted asumirá la presidencia del equipo? Pues no ha sido fácil para ellos. Estamos todos en un proceso de negociación, a ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible y lo menos traumática. Sí es mi aspiración. Las mujeres nunca en Colombia hemos tenido una presidenta de un equipo de fútbol. Eso ha sido un medio masculino completamente. Usted ve, las reuniones de la DIMAYOR son hombres, las reuniones de la FIFA son hombres, las reuniones de la Conmebol son hombres, y yo creo que es el momento de que se nos permita a las mujeres empezar a abrir nuestro espacio. O sea, usted será la primera presidenta de un equipo de fútbol aquí en Colombia. Esperemos que así sea y que Dios nos ayude para que sea así. Y adicional a eso, mi interés también es que los equipos sean de sus hinchas. Yo no soy petrista, pero sí comparto la visión del presidente de que los equipos de fútbol hay que democratizarlos en la medida en que los hinchas deben poder tener al menos una acción en su equipo, porque es que es una cosa diferente cuando usted simplemente es hincha y lo va a ver al estadio a cuando es parte de usted. Y yo no sé si ustedes recuerdan una cosa que me quedó muy marcada, cuando el hijo de Shakira nace, lo primero que hace el papá de Gerard Piqué, el abuelo, es ir al Barcelona Fútbol Club, comprarle una acción y traerle la camiseta de bebé del Barcelona. Si eso lo pudiera en Colombia, si eso lo pudiéramos hacer en el Tolima, si el equipo lo pudieran tener los tolimenses, vivir los tolimenses, es que es muy diferente cuando ustedes es su equipo, no solamente porque lo quiere como hincha, porque lo lleva en su sangre, sino porque usted tiene una acción. Entonces yo tengo derecho al voto, a que se me escuche como hincha. Claro. Y eso... Está haciendo usted anuncios muy interesantes que me imagino los espacios deportivos de Colombia la van a empezar a llamar y a buscar. A nosotros nos interesaba esta vertiente. Colombia va a tener una mujer presidenta de un equipo, el Deportes Tolima. Lo heredó de su padre. Es Catherine Camargo Serrano. Heredó el 75%. César, que es quien está en este momento al frente del equipo tras la muerte de don Gabriel, pues tendrá, como dice Catherine, que entrar ahí a negociar, charlarán ustedes allá en asuntos internos, pero es una historia realmente apasionante. Gracias, Catherine, por su tiempo. Bienvenida siempre aquí a la tertulia de RCN Radio. Gracias a ustedes, un feliz día y un fuerte abrazo. Abrazo para usted. Buena historia.